En pocas ocasiones ha habido en los Estados Unidos un presidente tan exitoso en varios capítulos de la política, sobre todo internacional, pero también de la política interna, y que haya caído de forma tan brutal por sus excesos políticos. Estamos hablando de Richard Nixon, que es el personaje de esta hoguera de las vanidades del día de hoy. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está, mi querido maestro? Ahí tiene usted toda la razón. Yo no acabo de entender qué le pasó por la cabeza a Nixon, pero quiero ponerle un ejemplo. En Estados Unidos hay un gran abogado, experto en casos de acoso sexual, que es un hombre con una gran fortuna porque es un abogado, pero de primera, gana absolutamente todo, es grandioso en el tema del acoso sexual. Está a punto de ir a la cárcel, a ir a la quiebra por haber acosado sexualmente a su secretaria. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué le pasó a este hombre? Esto José Antonio Marina lo llama la inteligencia fracasada. Y creo que ese concepto de la inteligencia fracasada fue el que le pegó a don Richard Nixon. Mire, no podemos dejar de decir que fue un político de una enorme brillantez, el presidente número 37 de los Estados Unidos y recordado por ser el único presidente que ha tenido que renunciar a ese gran puesto, al hombre más poderoso del mundo. Creo que al fin de cuentas, uno de los graves problemas de Nixon es que desde chico era el poderoso e inteligente muy solitario. Y el rencor también. Era un hombre desconfiado, rencoroso. Exactamente. Nunca superó que le haya ganado John Kennedy aquellas elecciones del 60. Y eso lo sacaba de quicio. El solo apellido Kennedy lo sacaba de quicio y desconfiaba de todo lo que estuviera en torno a él. Es algo muy interesante en eso que usted dice, maestro. Mire, si algo es Nixon, es una serie de triunfos y una serie de fracasos que no van en lo chiquito. Todo en Nixon es de una dimensión grande. Es hijo de cuáqueros, trabaja en una gasolinera de su papá, trabaja como abarrotero, se recibe en la universidad, creo que la Universidad de Duke. Era un hombre muy acostumbrado a un gran esfuerzo, pero tenía una característica muy peculiar. Era un hombre con una personalidad que no caía muy bien. Sus rasgos físicos, pues sí, sus rasgos físicos no eran gran cosa, o sea, era un hombre considerado como insignificante en su apariencia física y hace una gran carrera. ¿En qué? En la burocracia de oficina. Él entra a la Armada y la Armada decirle no mandarlo a lo activo y lo deja en una oficina. Ahí tiene reconocimientos, tiene medallas, tiene logros, tiene una gran relación con Allen Dulles, el famoso político norteamericano que tiene de la CIA. Exactamente, y que el aeropuerto de Washington tiene su nombre. Allen Dulles le agradece y le da a Nixon el dinero para sus primeras campañas políticas. Y es un hombre que logra absolutamente todo. Es un hombre que llega a diputados, pero sobre todo es el vicepresidente durante 8 años del gran héroe de guerra Eisenhower. Pero también ese origen lo termina relacionando a Nixon con los servicios de inteligencia y con algo que le encantaba, el espiar, el escuchar, el escarbar en la vida privada de los otros. Se relaciona muy bien con Hoover precisamente por eso. Si se acuerda, es miembro del comité de antinorteamericano. Que también Robert Kennedy estuvo en el comité antinorteamericano durante una época, pero son personalidades completamente diferentes. Uno veía a Nixon y parecía el abuelito de Kennedy cuando tenían prácticamente la misma edad. Eran de la misma generación. Exactamente. Fíjese qué interesante. Con Kennedy son 4 debates. Muchos dicen en la radio que los escucharon que Nixon ganó. Porque si algo tenía Nixon es que le encantaba la discusión, le encantaba la palabra debatir, le encantaba ir hacia adelante en todas las cosas. Y había sido 8 años vicepresidente. Y fíjese, claro, un vicepresidente activo. Además. Pero no solamente siendo un vicepresidente, fue casi el presidente. Eisenhower tenía una dolencia cardíaca crónica que lo afectaba. Nixon visitó 55 estados y visitó inclusive la Unión Soviética. Era un hombre acostumbrado al manejo de las relaciones exteriores, a la toma de decisiones en el poder. Sabía verdaderamente qué quería y tiene un gran discurso que se llama el discurso de la mayoría silenciosa. Cuando en 61 Eisenhower, que siempre le dijo, fíjese, Eisenhower siempre le dijo a Nixon,
privilegia la verdad. ¿Por qué? Porque Eisenhower era militar, fue el cerebro de la Segunda Guerra Mundial. Ellos saben que un militar que esconde cosas es un peligro en potencia. Y él le decía, privilegia la verdad. Nixon llega a competir contra John F. Kennedy, pierde por realmente fenómenos de popularidad. Pierde por un margen muy pequeño. Pierde por un puñado de votos y pierde, se supone, que es lo que nunca logra transitar Nixon como algún personaje de la vida política nacional, porque él dice que le manipularon la elección de Chicago, ¿no? Y que entonces le arrebataron la elección que él había ganado. Bueno, lo cierto es muy probable que haya sido así, por las relaciones que tenían los Kennedy con los caciques políticos allá de Chicago, pero que es parte de una historia fantástica, pero nunca logra superar eso. Maestro, ahí entra el problema de la inteligencia fracasada. Ahí sí yo creo que este concepto de José Antonio Marina cae directamente en este hombre. Porque fíjese que después de esto pierde California. O sea, perdió la presidencia con Kennedy. Pierde California, o sea, no le dan el estado, lo pierde también. ¿Qué se vuelve en ese sentido en su cabeza? Un gran derrotado que vive todo el tiempo en soledad. Solamente tenía relación con muy pocas personas. Tenía un equipo muy, vamos a llamarle selecto. Y cuando él tiene la oportunidad, sí, de poder convertirse en otra persona, es cuando más se cierra, es cuando más vive la soledad. Y lo interesante del asunto es cómo es posible que en 1968 este mismo hombre, con este espíritu de revancha, le da una fortaleza terrible para decir, voy otra vez, cuando había tenido años terribles de perder absolutamente todo. Porque la alternativa que tenía cuando Johnson dice que no va, él ve que va a llegar otro Kennedy al poder. Exactamente. Robert Kennedy, eso le da. Y eso lo pone mal, El maestro. motor, toda la razón. la inició para poder lanzarse nuevamente por una candidatura presidencial. Muere Robert Kennedy, atentado en Los Ángeles, y bueno, le queda todo el camino. Le queda el camino a él. Para él, y gana unas elecciones con un porcentaje muy alto de votos y se reelige con un porcentaje abrumador. Altísimo. Fíjese, le gana a Rockefeller, a Nelson Rockefeller, y creo que le gana a McGovern en su partido. Y entra a la competencia contra Hubert Humphrey, ¿sí? Le mete una revolcada porque su tema de campaña era ley y orden. Por eso hay un programa de televisión con ese nombre, Ley y Orden. Era el lema de Nixon. Mire, maestro, la política exterior se modifica, la economía tiene grandes logros. El pueblo norteamericano recuerda a Nixon porque la economía tuvo una solidez, tomó las decisiones correctas y su gran discurso, la mayoría silenciosa, así se llama el discurso, refleja una gran inteligencia sobre lo que significa una mayoría que no dice lo que le duele. Con este proceso arrasa contra al llamado socialista, le decían el medio loco George McGovern, ¿se acuerda? Sí. Pero antes tuvo unos broncones, no solamente con los Kennedy, sino con Luther King. Acuérdense lo que él decía de Luther King. Muere Kennedy, un par de años después muere Martin, también asesinado en Atlanta, Martin Luther King, y le toca a Nixon también todo el momento, él es el personaje central de la guerra de Vietnam. Claro. Y de todo el movimiento pacifista en Estados Unidos. Ahora, lo increíble es que nada de eso logra... No lo tira Kennedy, no lo tira Luther King, no lo tira el movimiento pacifista, y lo tira unas grabaciones, y en el caso Watergate, que intenta ocultar cuando era una elección que tenía absolutamente ganada. El momento de mayor gloria arrasó con McGovern, que quería hacer políticas donde a los gringos no les gusta mucho este elemento de que el Estado intervenga. Bueno, Nixon hizo pedazos a McGovern, creo que ganó con 60 y tantos contra 30. Si tenía todo ese mundo, este solitario que no tiene más que dialogación interna que te lleva a elementos equívocos, entró en el proceso fundamental que es su gran caída. ¿Qué le pasó a alguien que en su diálogo interno decide en contra suya? El pensamiento reflexivo y apegado a la ley de Nixon le debió haber dicho que lo que estaba haciendo era incorrecto. Pero la gran frase
La puede usted encontrar en esa película de la entrevista. Cuando, no, la entrevista. Cuando Nixon, cuando le preguntan que por qué lo hizo, porque si eso era algo ilegal, y la respuesta de él es, cuando el presidente lo hace y lo decide, no es ilegal. El presidente tiene esas posibilidades. O sea, cuando alguien rompe los límites, se rompe el pensamiento reflexivo, se rompe la capacidad de decisión, se rompe los elementos que te consideran que no puedes pasar los límites. Nixon es víctima de él mismo. Ahora, maestro, es víctima de él mismo en un sistema que lo castiga. ¿Cuántos gobernantes latinoamericanos no han sido víctimas de ellos mismos en un sistema que no los castiga? Pero ¿sí? Además es un sistema que lo castiga porque, para mala suerte también de Nixon, hay dentro del propio sistema, hay una prensa libre que funciona, hay una prensa que investiga, y él es víctima de él mismo porque termina recurriendo a la artimaña, a la trampa, a las escuchas, tenía, maestro? Porque él creía que el poder era eso. Exacto. Es también su concepción del poder. Sobre ese poder es donde él trabaja, donde él construye el propio nombre de Nixon, pensando que ese es el poder, que así se ejerce el poder. Si usted recuerda, el emperador romano Calígula decía y sabía, el poder es hacer lo que te dé la gana, porque todo se puede. Cuando llegas al poder, todo lo que es imposible empieza a suceder. A Nixon le acontece eso, y si no hubiera conservado esas grabaciones, a lo mejor tal vez hubiera salido libre. Lo interesante del asunto es que la carta de renuncia de Nixon son 2 líneas, 2 simples líneas: renuncio a ser presidente. Es un documento que verdaderamente conmueve, porque ahí está el máximo poder. Pero cuando seas el hombre más poderoso del mundo, date cuenta que lo que hace que ese poder tenga una línea, que fluya, que te haga sentir, son los otros, son los demás, son los que te aconsejan. Perdón por lo que voy a decir, pero creo que Kissinger fue alguien que le pesó mucho a Nixon, a pesar de que él lo construyó. Sí, y nos hablábamos de películas. Hay una película de Oliver Stone, Nixon se llama, que es extraordinaria. Es la vida de Nixon, es una película extraordinaria, no es ni remotamente lo más exitoso de Oliver Stone, pero yo creo que es lo mejor. Anthony Hopkins es el que hace de Nixon, hace una caracterización extraordinaria, y uno va viendo la transformación de Nixon en los últimos días, desde que estalla el caso Water y es reelecto, y después de que es reelecto, la cantidad de errores que se cometen. Casi delirios para Claro, y bueno, hay una imagen extraordinaria que es contada por Kissinger, que le pide, que están en un cuarto, está por firmar su renuncia, y le pide a Kissinger que se arrodille, que era judío, que se arrodille junto a él a rezar. Y ahí se sienta, se arrodilla Kissinger, se quedan rezando los dos, con un Nixon alcoholizado prácticamente. Es un retrato fantástico de un hombre que, como tú decías, tuvo todo y perdió todo por en su unos pocos inteligencia meses. fracasada. Ahora, maestro, grandes palabras salieron de Nixon, gran economía. Los gobernantes deben entender en las democracias que si la economía está estable, el camino es próspero y hay muchas posibilidades. Pero el acuerdo con China. Abre, exactamente, se me había olvidado, él abre con China, se vuelve o sea, ese momento para nosotros históricamente fue muy impresionante, verlo caminar enfrente del ejército chino. Escribe un libro que se llama Mis Memorias, que ese libro se vuelve de grandes ventas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está bien escrito, porque dice la verdad, porque narra lo que sucedió y porque se ve el tormento de un hombre sacrificado por él mismo. Yo recuerdo cuántas biografías mexicanas hemos leído que uno les viene dejando a la página 7 porque aquello no se puede entender y es ininteligible. Salvo alguna que otra honrosa excepción, los políticos mexicanos no escriben biografías. Y a veces no les gusta hablar de manera clara. ¿no? Y ¿sí? prefieren llevarse sus secretos a la tumba, y eso es parte de lo que tenemos de una cultura política bastante rala. ¿Cómo definirías, por último, al Nixon que muere y que tiempo después me llama la atención un presidente tan liberal como Bill Clinton? Bill Clinton lo reconoce. Fíjese. Tanto a Nixon como a Reagan, dice, fueron presidentes que hicieron sus cosas y que hay que aprender de ellos. Gerald Ford le da el perdón
¿sí? Después dice, le concede el indulto, pero lo que es más importante, en la cultura de los políticos norteamericanos pesó más el legado de Nixon que el error. O sea, entendieron las cosas que este hombre había hecho. Una gran cultura de esfuerzo. Se levantó de todos los fracasos, tuvo un lenguaje claro, le entró al mundo entero y logró cosas completamente diferentes. ¿Sí? Lo único que no pudo fue controlar su propia problemática emocional. Si tú, como líder, no controlas el sentido de tu complejo emocional, serás un hombre de decisiones que se vean a 1 metro de distancia y no marcarás futuro. Pero dejó todo ese legado, pero será recordado. Y es recordado como el primer presidente y único hasta ahora que tuvo que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos por tramposo. Pero insisto, ¿qué sistema que lo mueve? ¿Cuántos en Latinoamérica no han hecho 1000 veces peor y no son castigados y son recordados tan solo por la impunidad? Gracias, Raúl. Maestro. Gracias a todos ustedes.